Hola, buenas tardes a todos y bienvenido a esta cuarta sesión de los webinars que ha organizado Scouter esta semana para ustedes. Mi nombre es María Alejandra Cardoso y soy advisor de Scouter y tengo el placer de estar hoy con Olenka Lahut, quien es gerente de compliance en el sector de tecnología. Olenka es licenciada en Derecho, tiene más de 10 años de experiencia en el sector, en el área de compliance. Y pues, Olenka, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy. No, encantada, María Alejandra. Más bien a ustedes, muchas gracias por la invitación y espero que toda la información que les comparta les pueda servir y les pueda ayudar a quienes nos están escuchando. Seguro que sí. Te cuento un poquito estos webinars que se denominan además conversando con los managers. Buscan justamente que estos gerentes nos hablen un poco desde su perspectiva, pero también qué es eso que buscan en un candidato a la hora de contratar, ¿no? Entonces, correcto, pues me encantaría comenzar hablándome de ti, que me hables de ti, que nos cuentes sobre tu trayectoria y entender qué hace un gerente de compliance y qué están buscando ustedes para ese perfil. De acuerdo. Bueno, compliance suena un poco anglosajón, un poco lejano, pero en realidad es algo que puedes implementar en cualquier tipo de empresa. Compliance, en la traducción significa cumplimiento, y lo que hace esta área es velar porque en las compañías el colaborador tome las mejores decisiones, se porte bien, como quien dice en sencillo, que cumpla las políticas, que alerte si ve algún riesgo, si el cliente o el proveedor le han pedido algo que no le huele bien, que presiente que puede estar incumpliendo alguno de los lineamientos. Entonces, para poder lograr este objetivo macro, cada compañía que así lo estime conveniente implementa esta área de cumplimiento o compliance y bueno, de esa manera lo que hace es no eliminar el riesgo, porque es casi imposible eliminar los riesgos en cualquier organización, pero sí mitiga, ¿no? Mitiga que se produzcan fraudes, que se produzcan actos de corrupción, lavado de activos, y la idea es que de esa manera se gestione la compañía de la mejor forma. ¿Quiénes se benefician? No solamente se beneficia el accionista de la compañía, también se benefician los colaboradores, porque la empresa busca encontrar todo el tiempo coherencia entre lo que predica que va a hacer y lo que realmente hace, ¿no? Y eso es un poco lo que hace mi área. Bueno, yo llegué al área de compliance casi un poco de manera casual. Como todos los profesionales, nos pueden gustar varias cosas. Entonces, incluso antes de ser abogada, esto no te lo había contado, pero yo había pensado en ser comunicadora, porque evidentemente es mi pasión, me gusta comunicar. Entonces, finalmente, entre las varias carreras, elegí Derecho y me imaginaba como una abogada típica de un estudio de abogados, como una abogada de una empresa y de un área legal. Y efectivamente así fue como inicié. Pero entonces, ¿cómo llego a compliance o a cumplimiento? Porque más o menos en el año 2011, 2012, yo trabajaba en una entidad financiera. Y como ustedes saben, todas las entidades financieras están supervisadas por un regulador que es la Superintendencia de Banca. De un momento a otro, el regulador saca una norma nueva que dice, créase la función de cumplimiento en las entidades financieras, en los bancos, cajas, AFPs, empresas de seguros. Yo dije, función de cumplimiento, me suena muy genérico, ¿qué será esto? Entonces, como yo ya era la persona en el área legal que velaba porque las normas se cumplan, las interpretaba, nació mi rol de una manera muy regulatoria y así fue que entré en el área de cumplimiento. Pero pasaron, perdóname, María Alejandra, que te corte, pasaron un poco los meses y me comencé a dar cuenta que este tema no solamente era velar porque se cumplan las normas, sino que había algo más, era hacer investigaciones, era levantar riesgos con las áreas, era recomendar a los equipos antes de tomar una decisión que evalúen el costo-beneficio y la reputación que esto puede significar para la empresa, absolver consultas, entre otros elementos. Entonces me comenzó a gustar aún más
me comenzó a parecer mucho más dinámico, me pareció que la visión del área de cumplimiento era mucho más completa, que podrías contribuir de muchas diferentes formas, y dije, ¿qué hago? En Perú había todavía poco y me decidí ir a España, y cuando regresé pues vine con todas las ganas de implementarlo, y así fue que comencé este camino de compliance parte 2. Yo lo dividiría en dos partes. La parte compliance, que ha sido meramente regulatoria, Alejandra, y la parte de compliance, que ha sido ya prevención completa, ¿no? Cultura, investigaciones, riesgos, regulación, un poco de todo. Bueno, y eso es básicamente. Ustedes me dirán, Olenka, pero ¿qué compañías tienen compliance? Seguramente solo las transnacionales. Bueno, permítanme, permítanme compartirles que en realidad quienes tienen compliance antes del 2017 eran solo dos tipos de empresas, o las que venían efectivamente de transnacionales o las que estaban reguladas por la Superintendencia de Banca. Sin embargo, a partir del año 2017 sale una nueva ley, porque el Perú quería estar dentro de la OCDE, y dice, de ahora en adelante, aquellas empresas, no importa su rubro, su giro, su tamaño, ni a qué se dediquen, que cuenten con un programa de cumplimiento, si se produce un fraude, como un acto de corrupción, podrán exonerarse de responsabilidad si demuestran que hicieron el máximo esfuerzo para evitar que se cometa ese delito, ese incumplimiento. Y bueno, y así fue que ahora vas a encontrar que compliance está en diferentes tipos de organizaciones. Y bueno, traté de ser resumida, no sé si lo logré. Muy chévere, muy bien. Olenka, y ahí, por ejemplo, adelantándome una pregunta que te tenía por ahí, ¿tienes que ser abogado para el área de compliance? ¿Qué otras carreras son así? ¿Y qué formaciones? Sí, disculpa, si me estás diciendo que es tan reciente en el Perú, que están haciendo como que más exigiendo más esto, entonces, ¿dónde se forman? ¿Qué formaciones hay en el área de compliance que puedan ser interesantes en el Perú para las personas que les interesa esa área? De acuerdo. Inicialmente, cuando comencé en esto, como mi foco era básicamente el área de compliance de un banco, yo pensaba que tenías que ser abogado porque tenías que conocer la regulación. Sin embargo, después, cuando vi que compliance era mucho más, y lo vi en España, donde también veías investigaciones, cultura, entre otros elementos, me di cuenta que este profesional en realidad podría ser de cualquier profesión que conociera algo de alguno de estos cinco elementos que tienen un área de cumplimiento, que vuelvo a repetir, son riesgos, normas, investigaciones, auditorías y cultura. Entonces, cualquiera de los colegas que me estén escuchando, si sienten curiosidad por este tema, les comparto que en realidad es una especialidad que tiene bastante amplitud para que uno pueda ingresar y seguirse especializando. Chévere. Bueno, tú sabes que yo casualmente, pues yo soy abogado de carrera también, hace ya tiempo no ejerzo el derecho, pasé al mundo de los recursos humanos, pero inicié ahí, igual en firma, todo, cuando te oigo me recuerdo mucho esos inicios míos, y tuve que trabajar en la parte de compliance, pero muy de apoyo al departamento, ¿no? Y para mí, como dices tú, hay muchas cosas que para uno desde afuera, incluso yo estando tan cerca en la misma unidad, pero pues en una sección diferente, pues era como muy regulatorio lo que uno tenía en la cabeza, y resulta que el trabajo es mucho más rico, mucho más amplio. O sea, incluso la parte que a ti te debe gustar mucho, por lo que me acabas de hablar, que inicialmente querías estudiar comunicación o dudaste de estudiar comunicación, la parte de toda la comunicación corporativa, ¿no? Que es tan importante qué dicen y cómo lo dicen, y que entonces ahí compliance viene a trabajar de la mano con ese departamento. Entonces es bien amplio y bien interesante, ¿no? Sí, es bien amplio. Y Alejandra, si me permites ponerte un ejemplo. Si el día de mañana estás en una empresa y la empresa tiene la necesidad de desarrollar un nuevo producto, ¿cómo podría colaborar compliance en este nuevo producto? No solamente podría reunirse con los demás responsables que están estructurando el servicio, y podría de repente asesorarlos sobre los riesgos regulatorios o los riesgos de fraude que podrían haber en esta operación,
sino que el día que el producto se lance, cumplimiento podría monitorear que efectivamente lo que se ha prometido que el producto va a hacer para el cliente también se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque cumplimiento suele ser el área que administra el canal ético de una empresa. Puede también externalizarse. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros recibimos en el canal ético no solamente comunicaciones de nuestros colaboradores, también recibimos comunicaciones de nuestros proveedores, donde nos podemos enterar si por ahí han recibido algo que no nos gusta mucho a nosotros de nuestro equipo, o incluso de los clientes, que dicen, sabemos que ustedes son una empresa ética y me prometieron A, pero de repente estoy en A menos, no llego a hacer match con el producto. Entonces, cumplimiento termina completando efectivamente el circuito, puede auditar cómo se hizo el pago de ese servicio, puede auditar que el colaborador cuando ofrezca el servicio, verdaderamente lo ofrezca cumpliendo con lo que la regulación exige. Entonces, puede completar toda la cadena. Ahora, ¿tú cómo veías, María Alejandra, al rol de compliance cuando estabas en esta compañía donde me cuentas que tuviste la oportunidad de verlo un poco? ¿Lo veías como el área amiga o el área policía? ¿Cómo la veías? Bueno, no, lo que pasa es que como ya yo estaba en la parte jurídica, ya el policía lo teníamos todos, o sea, estaba compliance y asuntos legales, que era como el otro departamento, a los dos nos miraban igual. Entonces yo siempre tenía la misma... Tuve el mismo problema que el equipo de compliance, ¿no? Siempre teníamos que decir, nosotros somos sus amigos, nosotros estamos aquí para ayudarlos, nosotros le hacemos el trabajo más fácil, o sea, claro. Nosotros no ponemos trabas, si nos invitan desde el inicio del proceso para nosotros estar con ustedes de la mano, ¿no? Ajá. Porque claro, si te entregan las cosas ya al final, tú tienes que hacer cambios si no están correctas, pero si trabajamos en equipo, pues las cosas fluyen y salen incluso hasta más rápido. Entonces, totalmente. Pues, desde mi punto de vista, no, yo los entendía perfectamente, pero sí sí estando tan cerca, tenía la visión de algo más regulatorio y era bien interesante. Había una conexión todo así, mucho de la parte de comunicación corporativa, de la parte con el gobierno, las relaciones con el gobierno, o sea, había una cantidad de cosas bien interesantes. Qué bueno, qué bueno. Entonces, tú has sido también policía, entonces podemos ir a hacer una ronda uno de estos días. No, pero hago mi broma intencionalmente, justamente para compartirle a la gente que nos está escuchando que definitivamente ese no es el objetivo de nuestra área, ¿verdad? Nosotros preferimos prevenir que aparecer el día que hay que hacer la parte de investigación y encontrarnos ahí con el colaborador de otra manera. Nosotros preferimos que él pregunte antes de actuar y que de esa manera nuestra labor sea mucho más amiga que otra cosa. Ese es nuestro objetivo. Y para eso te cuento que en una de las empresas donde he trabajado, hemos creado un personaje lúdico donde lo que todos los días pasa con este personaje lúdico es que tiene una situación diferente. Un día un proveedor le solicita que lo contrate para fabricar las mascarillas y le dice que si lo contrata, pues él se lo va a saber reconocer. Otro día un cliente le pide que contraten a su hermano. Otro día su jefe le pide que comparta información confidencial con la competencia. Entonces, a este personaje lúdico todos los días le pasan cosas y lo que buscamos un poco es hacer de una manera diferente que el colaborador entienda que compliance no está para ser el policía. Si lo tiene que hacer en algún momento, eventualmente lo hará, pero su rol principal es prevenir, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, Lenka, bueno, no podemos dejar de nombrar la situación que estamos viviendo hoy y los efectos que eso tiene, ¿no? O sea, el COVID nos movió al piso a todos y nos aceleró algo que a lo mejor que seguramente iba a llegar, pero pues nos cambió la forma de trabajar de un día para otro. ¿Cómo te afectó y además qué retos te trae desde compliance, pues el tema de complejo? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Incluso hasta en la parte de reclutamiento, ya los procesos tienen que ser todos online, ya a través de videollamadas, y pues son nuevas formas de trabajar.
¿Cuál es tu opinión? ¿Qué nos llevamos de esto positivo? ¿Qué crees tú que se va a quedar, que llegó para quedarse? Bueno, lo positivo de este trabajo remoto y de la automatización que se viene para un montón de procesos que todos tenemos en nuestra compañía es que puedes llegar a más personas. Por ejemplo, si tú hacías una capacitación, no es nada nuevo que las capacitaciones virtuales siempre han existido. Sin embargo, cuando el nivel de riesgo de un perfil de un colaborador era más alto, el área de gestión humana de repente te pedía, no, entrevístalo presencialmente, porque tienes que analizar todo su lenguaje no verbal y poder tener una conclusión más completa del perfil. Si postulabas a un puesto de trabajo y el puesto ibas avanzando en las fases y ya llegabas a la terna final y te mandaban al interior del país, si el puesto era al interior del país, porque querían verte presencialmente. Entonces, esto está cambiando porque no podemos negar que debido a la múltiple cantidad de actividades que todos tenemos antes del COVID, era necesario generar eficiencias. Entonces, la tecnología te permite llegar de manera masiva a muchas más personas, te permite automatizar, evidentemente, muchos procesos. Y concretamente en el tema del trabajo remoto, las primeras semanas, te cuento que sí, efectivamente, yo lo sentí como que un poco lejano, ¿no? Yo misma como que creo que me imbuí y trataba de entender un poco, tenía una especie de resistencia al cambio, porque todos la tenemos de manera natural, incluso si no nos damos cuenta. Pero luego que entendí que quizá una estrategia para poder sobrellevar esta nueva coyuntura y adaptarse, porque todos tenemos que adaptarnos, era imaginarnos que en realidad el trabajo no había dejado de ser presencial. Entonces, por ejemplo, si alguien te llama para una videoconferencia, en realidad tú te imaginas que estás presencialmente con esa persona ahí. Si alguien quiere ubicarte porque necesita algún tema, tú estás ahí para poder ayudar a esa persona como si las cosas nunca habrían dejado de estar presenciales. Lo importante, lo remoto, lo digital, es solamente el medio. Finalmente lo que importa es el fin, y el fin es que la comunicación nunca se pierda. Que habrán retos, sobre todo en las auditorías, los hay, pero tendremos que encontrar formas creativas de hacerlas, ¿no? Entonces, difícil al inicio, sí. Satisfactorio ahora sí, porque puedes realizar una mayor cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, estamos en un mundo donde no podemos negar algo, chicos. Hay una identidad física y una identidad virtual. Todos tenemos, la mayoría tenemos LinkedIn o cualquier otra red social donde compartimos información, nos actualizamos. Y así como ocurre eso con nuestra marca personal, incluso con las empresas, comienza a desarrollarse esta dualidad en los negocios. Así que hay que adaptarnos y el secreto es no perder la comunicación. Olvidémonos el canal, lo importante es no perder la comunicación. Sí, totalmente. Hablan ahora mucho del tema de cómo humanizar, ¿no? Todas estas cosas. Bueno, ya tú ves incluso cumpleaños por Zoom, entonces las personas sí. celebran el cumpleaños por Zoom y una cantidad de cosas que se están haciendo que está bien, porque es acercarse como dices tú, usar las herramientas que se tienen, pero sin dejar de humanizar, porque igual estás viendo a la persona, puedes estar muy cercana y puedes estar incluso cercana a equipos que a lo mejor en el día a día no veías tanto porque no trabajaban en la misma sede física. Y a lo mejor, entonces, en las personas de planta, etcétera, que tú decías, no, yo voy una vez al mes y no los veías sino una vez al mes. Y a lo mejor con este tipo de modalidades empiezas a tener más cercanía con ellos y hacerlo después habitual. Porque, claro que sí. Porque eso también pasa. Claro que sí. Y acostumbrarnos a eso, incluso veo una oportunidad. El otro día leí en el periódico que una persona, bueno, una empresa también de análisis de comportamiento del mercado y los recursos humanos señalaba que el tema que estamos ahora en lo virtual, ¿qué genera? Que las empresas peruanas, algunas, van a optar por comenzar a contratar a extranjeros también, porque como van a comenzar a ver directorios o comités de gerencia virtuales, esto va a permitir que profesionales de afuera vengan. Y entonces algunas personas por ahí que escuché algunos comentarios que algunos se preocuparon, pero no lo deben ver así porque es bilateral. Así como vamos a comenzar a trabajar con profesionales de otros países que nos van a enriquecer un montón, eventualmente también nosotros podríamos tener una oportunidad de aportar en alguna causa, organización, etcétera, que estuviera fuera. Entonces, definitivamente las oportunidades siguen apareciendo para aquellos que las quieren ver.
Tenemos acá un comentario de Debbie Marjorie. Dice, siempre el área legal tiene que trabajar de la mano con el área de cumplimiento normativo. Si bien es cierto que son departamentos diferentes, ambos siempre tienen que realizar un trabajo conjunto. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque cuando tú debes conocer, independientemente de que seas abogado, seas contador, economista o de cualquier otra profesión, desde el área de cumplimiento tienes que tratar de conocer cuáles son las principales obligaciones regulatorias de tu compañía, porque si no, ¿cómo monitoreas que las cosas se estén haciendo bien? Hay una cosa que no dije, que me salté y que es importante. Entonces, cumplimiento lo que hace es velar no por cualquier tipo de riesgo, específicamente por prevenir el riesgo de cumplimiento. ¿Y qué es el riesgo de cumplimiento? Es la posibilidad que se produzca una pérdida de reputación o una pérdida económica porque la compañía no cumpla la regulación que le aplica o las obligaciones que la misma compañía se comprometió a hacer. Por ejemplo, si mañana sale la empresa XXX a prometer que por el tema del COVID va a hacer una donación a un pueblo joven y finalmente no lo hace, ahí se puede producir también un riesgo de cumplimiento. Entonces, cumplimiento va a estar amarrado no solo a la regulación, donde sí, Debbie tiene toda la razón, y gracias por tu comentario, Debbie, sino también va a estar amarrado al tema del cumplimiento de los compromisos a los que la misma compañía se autoasume, ¿no? Por eso siempre he ido a diferentes charlas, no sé si te ha pasado lo mismo, María Alejandra, el tema de la sostenibilidad y de la responsabilidad social es un tema bastante conocido ya hace varios años. Y hay un tema que es elemental dentro de la responsabilidad social y es el compliance está casi dentro de la responsabilidad social. Son como temas hermanos, porque si no eres coherente y no cumples tus propios compromisos como organización, finalmente no puedes decir que eres responsable socialmente. O si de repente haces donaciones por doquier, pero al interno, a tus colaboradores, no les cumples lo mínimo que la regulación exige, tarde o temprano eso te va a pasar la factura. Entonces, antes, es como si fuera una pirámide. Antes de comenzar a ver qué tan responsable socialmente soy, comienza a ver qué tanto estás cumpliendo la regulación con tus stakeholders, ¿no? Compliance. Sí. Por acá, Giovanna te manda saludos. Giovanna Roxana Cárdenas. Sí, Giovanna es una ferviente, apasionada por el buen gobierno corporativo y la responsabilidad social. Por eso cuando escucha esa palabra ahí se activa, se activa. Saludos, Giovanita. Gracias por escucharnos. Y antes de pasar a mi siguiente pregunta, también te comento, Joseph, nos dice que es importante especificar que cuando se habla del policía es del policía malo. Tienes razón. Es el policía malo, así. Tanto a legal, le dice tanto a legal como a compliance. Vale, se respeta. Haremos algo para que no sea así, Crearemos más concursos, más trabajos de comunicación con los colaboradores para que no nos vean como el policía malo, ¿no? Ese es el reto, el punto medio entre hacer las cosas bien, pero también tener la flexibilidad para saber que no llegas a las personas solamente leyéndoles un mamotreto de normas o todo el tiempo auditándolas e investigándolas, sino que también llegas a las personas vendiéndole un mensaje que la gente quiera comprar. Sí. Ahí solo un comentario como anécdota. Mucha gente ahora ya no está cumpliendo en el Perú, María Alejandra, el tema de las medidas de cuarentena por el COVID, ¿no? Entonces el otro día la gente me decía, algunos amigos me comentaban, Olenka, ¿y tú qué opinas? ¿Tú que eres de compliance, cumplimiento? ¿Por qué la gente ya no cumple las medidas del COVID? Bueno, ahí hay bastante ciencia atrás. ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando recién se dieron las medidas del COVID, todo el mundo las cumplía porque les parecía que las medidas eran razonables, estaban respaldadas por la Organización Mundial de la Salud. Y en países como el nuestro, más aún con mucha informalidad, el tema de la cuarentena parecía ser la única medida en tanto se conseguían camas y respiradores. Pero después de varios meses, donde todavía la cuarentena en el Perú no está sectorizada y está aplicada por igual a todos, y habiendo tanta informalidad y los bonos no haber llegado a muchas personas, porque en Perú hubieron bonos de ayuda económica, entonces la gente comienza
a sentir una especie de compliance fatigue. ¿Qué es el síndrome de compliance fatigue? Ya que estamos hablando de compliance, es cuando los psicólogos y los estudios han demostrado que las personas no cumplen las normas cuando sienten una sensación de desgaste físico. Por ejemplo, una persona que hace semanas está teniendo problemas para conseguir cómo alimentarse, o cuando la persona no siente que la norma que le han impuesto tiene una coherencia, no tiene razonabilidad. Entonces, nuevamente, esa es una anécdota nada más, que un poco trato de enlazarla con lo que nos decía Joseph, ¿no? Me queda claro que ser policías solamente no funciona, porque si no, hoy todos estaríamos en cuarentena. Hoy, perdón, todos estaríamos en nuestras casas y no habrían personas que habrían salido a la calle, comerciantes, por necesidad. O sea, no basta con tener policías, hay que establecer medidas que tengan coherencia para que el sistema como un todo funcione, ¿no? Claro. Y bueno. Trabajar en común. Y que trabajar eso es en al final común. lo más importante. Lo más importante. Cuando tienes una vacante, Olenka, ¿cómo te organizas? O sea, ¿cuál es el papel de recursos humanos en ese proceso de reclutamiento? ¿Qué parte como que se encarga de recursos humanos y qué parte te encargas tú o se encarga tu área? Ya a la hora de evaluar y seleccionar ese candidato. Bueno, como soy un área de compliance, tengo que buscar que los procesos se cumplan. Y en ese sentido, el dueño del proceso selección normalmente en las compañías es el área de gestión humana, o a veces está tercerizado, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es pasarle el requerimiento de lo que requerimos para el perfil, el área de gestión humana filtra candidatos que cumplan con este perfil, pero si en paralelo, ahora con el LinkedIn, que es mucho más fácil llegar a la persona que tú quieres llegar para hacerle alcanzar tu perfil, me llegaran perfiles, yo igual los recibo, agradezco, trato de contestar a todas las personas que me han escrito y luego esos CVs se los alcanzo a gestión humana. Y le comento al interesado con transparencia lo que voy a hacer con su CV, lo voy a revisar y se lo voy a pasar a gestión humana para que pase por el filtro y el proceso regular. Luego, gestión humana elige más o menos unos 12 CVs, me los alcanza a mí, y de esos CVs juntos hacemos un análisis de a qué candidatos podríamos entrevistar, ¿no? Entonces los entrevistamos y finalmente gestión humana te da recomendaciones, pero tú como el dueño del proceso, al menos en como me ha tocado a mí, asumes la responsabilidad final de la decisión. Las dos áreas le ponen un puntaje a cada perfil, ¿no? Gestión humana ve el tema de las cualidades, habilidades, los soft skills. Gestión humana puede ver si hay algún tema de comportamiento, pero yo lo que hago es un poco, tanto gestión humana como yo, como mi área, hacemos preguntas para entender lo que el candidato representa, cómo actuaría en determinada situación, ¿no? Ahora está muy en tendencia que las personas ya no nos preguntan dónde estudiaste, cuántos títulos tienes, no te preguntan solamente qué temas conoces, no te preguntan qué es el riesgo de cumplimiento en una entrevista, si quieres entrar al área de compliance, te preguntan qué harías en esta situación, ¿no? Te ponen dilemas éticos, si es para compliance, y de repente si es para otra posición. Igualmente, siempre se encuentra un ejemplo práctico de la industria. Y finalmente lo que tú tienes que buscar en esa entrevista es que no sea una entrevista, que sea un conversatorio como lo que estoy teniendo hoy con María Alejandra, para que ambas partes se sientan cómodas en esta comunicación, se conozcan y puedan sentir cómo sería el día a día si terminan trabajando juntas, ¿no? Entonces, es un poco así como funciona, y yo lo que les recomiendo humildemente a todas las personas que están hoy postulando una vacante es eso, ¿no? Que vayan a la entrevista preparados, sí, conociendo la empresa, sí, porque eso revela el interés que tienes de ingresar a esa compañía, pero siendo lo más naturales posibles, ¿no? Y manteniéndolo en el tono de una conversación. Totalmente de acuerdo. Además de que las entrevistas, pues no se puede olvidar que eso es una oportunidad para la empresa conocer al candidato, pero también para el candidato conocer a la empresa. Correcto. Y ahí voy a mi siguiente pregunta, que es ¿cuál es tu estrategia para hablar, para entrar, transmitir lo que son los valores de la compañía, la filosofía de la empresa en una entrevista de trabajo? Bueno,
siguiendo justamente esa lógica del aprendizaje experiencial y de conocer al candidato a través de casos prácticos, del método del caso, suelo colocarle un caso práctico para que el candidato me comente qué haría en esa situación. Y de esa manera, más allá de lo que él teóricamente me pueda responder, sí, soy honesto, sí, me gusta la justicia, su respuesta finalmente es la que me va a dar el gatillador para conocerlo un poco más. Te pongo un ejemplo de pregunta que se podría hacer en una entrevista, y no solo de compliance, ¿ah? Sino de cualquier tipo de rubro, porque lo que quiere la empresa, ¿qué cosa es? Que se incorpore una persona que esté alineada a sus valores. Y eso, ¿cómo se da cuenta la persona, la empresa? Justamente con entrevistas prácticas. Un ejemplo de pregunta. Si tienes un amigo, es muy amigo tuyo, que se ha quedado sin trabajo por la coyuntura del COVID y bueno, tiene 2 hijos y tiene una casa que está hipotecada y es tu mejor amigo. Y bueno, tu mejor amigo viene a buscarte y te dice que sabe que se acaba de abrir una vacante en tu compañía. Y lo curioso es que tú, si es que tu amigo entra a la empresa, vas a terminar siendo, no su jefe directo, pero vas a terminar estando en su línea de reporte. Y él te pide que por favor lo dejes ingresar, ¿no? Entonces, ¿qué harías? ¿Cómo manejarías la situación? ¿Le contarías al área de recursos humanos que esta persona que está postulando al puesto la conoces? ¿Participarías del proceso de selección o de repente te inhibirías? Y ese tipo de preguntas, ¿no? O recomendar, ¿y qué Claro, pasa? Cambiemos la pregunta, ¿y qué pasa si esa persona tú la conoces y sabes que es una persona que no es muy responsable, que no conoce nada del tema al cual está postulando? ¿Aún así lo recomendarías? Claro, es difícil porque somos humanos y obviamente queremos el bienestar de todos nuestros seres queridos, incluso nuestros amigos, pero de repente ahí, personalmente lo que yo haría sería no recomendarlo para esa posición, pero de repente sí ayudarlo a mejorar su CV, recomendarle qué skills le están faltando ahorita para que cubra ese gap y luego ayudarlo a referirlo para otro puesto que sea más acorde a él, ¿no? Ahora, no quiere decir que necesariamente esa sea la mejor respuesta. Lo importante es cómo el candidato la argumenta, ¿no? Y bueno, totalmente. eso es un poco. Sí, esas son de esas preguntas que no, que por eso siempre la recomendación es ser lo más transparente, porque lo importante es cómo argumentas y cómo terminas definiendo la decisión que en principio tomes, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esas competencias que hemos ido hablando en el camino Ajá. y han nombrado algunas, pero cuáles serían esas competencias que sí o sí necesita una persona para entrar a trabajar en el área de compliance? Bueno, como esta es un área nueva, en realidad en el mercado peruano al menos, todavía no hay muchos profesionales que tengan necesariamente experiencia en compliance. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que profesionales que tienen experiencia en alguno de los 5 elementos que suele revisar un área de compliance, auditoría, riesgos, trabajando cultura de cumplimiento, regulación del sector al que pertenece la empresa, etcétera. Si es un profesional de cualquier carrera que tiene experiencia en alguno de estos elementos, esta persona podría ser un candidato. Ahora, va a depender del nivel de desarrollo que pidan para la posición, ¿no? Inicialmente podría válidamente este candidato cubrir el requisito duro, digamos, de conocimiento, pero si la posición que están pidiendo tiene que tener mayor experiencia, entonces esta persona va a tener que tener alguna certificación como examinador de fraude, una certificación como auditor interno, una certificación en compliance, una certificación en lavado de activos, y así se va perfilando un poco el candidato. Pero insisto, como sigue siendo una posición que no tiene muchos años en el mercado, finalmente no va a ser tanto la certificación necesariamente o su experiencia previa en el mismo puesto lo que determine que sea elegido. Puede ser también el tema de la actitud que tiene, de la experiencia que tiene, de repente no directamente en el tema. Imagínate una persona del área logística. Una persona del área logística no necesariamente ha estado viendo temas de compliance o de auditoría, pero como el área de compras es un área que suele ser muy revisada desde la visión de un auditor,
desde la visión de un compliance officer, entonces una persona que domina el proceso logístico eventualmente podría ser seleccionado. Entonces, eso son habilidades duras. En habilidades blandas, lo que sería idealmente esperable de este candidato es que sea una persona que tenga un buen nivel de comunicación, porque se va a comunicar con toda la compañía. Estas posiciones tienen mucha exposición, pero también tienen mucha responsabilidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho criterio para saber en qué momento actuar, tener un buen nivel de comunicación, ser responsable y ser muy transparente, ¿no? Con estas cualidades, esta persona podría lograr sus objetivos. Yo, en este tiempo que tengo en compliance, no he tenido mucha gente a cargo, pero siempre he tratado, la que he tenido, o bien de formarla yo, o bien de que si ya venía con formación, complementar estas cualidades últimas que te acabo de mencionar, porque el tema de un buen manejo de comunicación va a servirle mucho para influir en la gente. El compliance es un área donde tienes que comprar, que la gente compre tus ideas, para que no solamente hagas caso porque eres el policía de la empresa, eso no es sostenible, sino porque verdaderamente compra tu propósito, ¿no? Oye, de verdad, ¿no? La reputación de la empresa es también mi reputación. Estamos alineados, hay un alineamiento de intereses. Entonces, de repente, si yo hago las cosas bien, finalmente a mi empresa le va a ir bien y a la inversa. Si yo veo que un compañero está cometiendo un fraude, yo no me puedo quedar callado, aunque sea anónimamente, voy a levantar la mano y voy a pedir que por favor lo revisen, porque si mañana la compañía se ve afectada, no van a decir qué pena lo que hizo esa empresa, o no van a decir, perdón, qué pena lo que hizo ese colaborador, van a englobar a toda la compañía en un mismo saco. Entonces, el tema de la comunicación pienso que es muy, muy importante para este rol, ¿no? En el área de compliance. Ahora, si te sientes un poco ahí corto porque dices, yo soy medio tímido, no, no te preocupes, o sea, todo se puede desarrollar. Soy una convencida de que todas las habilidades se pueden desarrollar. Totalmente. Por ahí preguntaron, que tenía que ver con la parte de formación que habíamos tocado, ¿en qué país se dan las mejores especializaciones? Me pregunta Maciel Rojas. Bueno, gracias por la pregunta, Maciel. Hay varias especializaciones, claro, más afuera que en el Perú, porque estas prácticas de compliance vienen del mundo anglosajón, vienen de Estados Unidos. Yo recomendaría que elijas la especialización dependiendo de en qué rubro de empresa tú quieres trabajar. Por ejemplo, si tú quieres trabajar en una empresa del Estado, y en ese caso al compliance officer se le llama oficial de integridad pública, así se le llama de acuerdo a la regulación, no necesariamente la certificación que tú necesitarías para desempeñar en este rol tendría que ser una certificación de compliance de afuera. Podría ser estudios o certificaciones que tengas que demuestren que conoces el sistema de control interno, todo lo que tenga que ver con la Contraloría General de la República y con la normativa local, ¿no? Pero que este escenario cambia. Si tú en realidad lo que quieres es trabajar en el área de compliance, pero no de una empresa del Estado, tú quieres trabajar en el área de compliance viendo específicamente el tema del lavado de activos. Te apasiona ver cómo el dinero, que a veces no se consigue bien, luego se diluye en operaciones complejas. Entonces, en ese caso, si lo que más te interesa es ver el lavado de activos, ese tipo de riesgo más suele revisarse, puede revisarse en cualquier compañía, pero donde más se suele dar foco al riesgo de lavado de activos es en una entidad bancaria, en una entidad supervisada, porque todo el tiempo están moviendo dinero del público. Y en ese caso, la certificación que te va a convenir es la certificación internacional que tiene FIBA, por ejemplo. Y si tú dices, no, Lenka, no me gustaría trabajar en una entidad regulada, no me gustaría trabajar en una entidad pública, me gustaría trabajar en una empresa, no sé, como Gloria, como Redondos, etcétera. Cualquier empresa que es una empresa no supervisada, no pública, es la típica empresa privada de mediano o grande tamaño. Ahí el tipo de certificación que te puede ayudar es una certificación de compliance que hay en España, por ejemplo, la asociación ASCOM la dicta, yo me certifiqué allá, es súper completa. Puedes ir a los Estados Unidos, también hay certificaciones por allá. O sea, vas a encontrar varios tipos de certificaciones, pero todo va a depender del tipo de empresa en el que quieras trabajar y el tipo de riesgo de cumplimiento que quieras mirar. El riesgo de cumplimiento de lavado de activos, el riesgo de cumplimiento en una entidad pública, el riesgo de cumplimiento específico de la corrupción
dependiendo de estos factores, vas a elegir tu mejor certificación, porque el espectro es tan grande que tienes sí o sí que elegir. Perfecto. Joseph nos escribe que no se entendió muy bien la precisión de mi sugerencia, pero no hay problema. Personalmente considero que el área y las personas de compliance cumplen una función importantísima para sus empresas. No, yo entendí que creo que el policía malo no era porque pensaras que era un policía malo, sino porque así le dicen, así igual que los abogados, así como hablan de recursos humanos, que son los recursos inhumanos, o sea, son cosas que aunque nosotros trabajamos para ellos, pues se dicen. ¿Okay? Se entendió yo. Se entendió completamente. Acá hay otra pregunta. ¿Qué tanto varía la función de compliance entre países de Latinoamérica? Gracias, Yasmín. Es una pregunta un poco más compleja, pero ¿qué te diría? Tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Cada país tiene diferentes regulaciones, ¿no es cierto? Entonces, van a haber países como el Perú, donde el programa de cumplimiento no solamente tenga que prevenir el lavado de activos y la corrupción, sino que también tiene que prevenir prácticas anticompetitivas, porque el Indecopi hace poco ha sacado una guía para implementar programas de cumplimiento en aquellas empresas que quieran prevenir los cárteles, ¿no? Los cárteles cuando se ponen de acuerdo en los precios para el cliente, cuando se ponen de acuerdo para no competir entre empresas, eso se llaman prácticas anticompetitivas. Entonces, si tú estás en un país como Perú, donde hay diferentes regulaciones que te premian por tener un programa de cumplimiento, de repente lo que más te conviene es que tu programa de cumplimiento sea un programa de cumplimiento integral, multipropósito, multivitamínico, ¿no? Que tenga lo esencial para prevenir todos estos riesgos. Pero si de repente te vas a otro país, Ecuador, por ejemplo, donde me parece que todavía no hay ningún tipo de regulación que promueva los programas de cumplimiento específicos para prevenir las prácticas anticompetitivas, y más se centran en el tema de riesgo penal, como España, por ejemplo. En España también hay diferentes regulaciones, pero no podemos negar que en España casi todos los delitos le terminan generando responsabilidad penal a la empresa. Entonces, la aversión al riesgo español es tan alta a los delitos que de repente allá tu programa de cumplimiento sería mucho mejor si esté bien focalizado en la prevención penal. Entonces, insisto, todo va a depender del contexto, ¿no? Del tipo de empresa en el que quieras trabajar, y si estás analizando toda la región, del tipo de país donde quieras trabajar, porque dependiendo de la regulación que tenga cada país, el antídoto que sus empresas van a necesitar. Olenka, ¿cuáles serían tus recomendaciones generales para esa persona que te está viendo y que quiere incursionar en compliance? Que además, si tenía duda, lo convenciste, además. Qué lindo. Bueno, María Alejandra, por favor, a mí me encantaría que trabajemos juntas en compliance. Yo te veo ahí muchas habilidades de comunicación también, y podríamos ahí hacer un buen dúo. Me preguntas por recomendaciones generales a las personas que estén ahorita analizando si se dedican a compliance o no. O cómo entrar, cómo empezar. No tienen experiencia en el área, cómo empezar en el área de compliance. ¿Qué necesitan? ¿Por dónde empezarían? De acuerdo. Si la persona no tiene experiencia, posiblemente sería un acelerador seguir algún tipo de especialización. En España, por ejemplo, hay varias maestrías ya en compliance. En Perú, maestría no hay todavía. Entonces tú dices, puedes hacer una maestría o puedes sacar una certificación profesional, un examen de suficiencia profesional en compliance. Para eso ahí estás, esto que comentaba hace un rato, certificaciones. ¿Y cuál podría seguir? Como te digo, puedes seguir una certificación específica en todo lo que es compliance, como la que da ASCOM, pues, de España, es una asociación, la Asociación Española de Compliance, que por cierto, tengo el honor de ser directora de la Asociación Peruana de Compliance. Hace poco me he integrado y también vamos a desarrollar un material para certificar y especializar a aquellos profesionales que están interesados en hacerlo, pero ya con la regulación local, porque lo que yo hice en España fue especializarme como compliance officer, pero aprendiendo también
mucha regulación española, porque era la certificación que en ese momento existía. Entonces, que estudie una certificación relacionada al tema. No tiene nada, partiendo de tu pregunta, no tiene nada de experiencia en el tema, que estudie una certificación relacionada al tema y que busque poco a poco entrar dentro de una compañía en alguna de las áreas que son primas de compliance. ¿Cuáles son áreas primas de compliance? Legal es un área típicamente prima, auditoría interna es otra área prima, riesgos es otra área muy, muy prima hermana, puede ser calidad para las empresas que tienen área de calidad, que suele estar dentro del área de métodos, es un área prima también, y finalmente también podrían entrar al área de compliance. Entonces yo trataría de seguir esa estrategia, ¿no? Me certificaría y luego buscaría una especialización, la que fuera. En Perú también hay programas de especialización en compliance, ahí fue donde conocí a Giovanna, que era la persona que hablaba de buen gobierno corporativo. Seguiría una especialización, la que fuera, y luego buscaría incorporarme en las compañías en alguna de las áreas que son primas hermanas de compliance, porque tarde o temprano, si mi objetivo es entrar en compliance, voy a terminar entrando a esa área a través de esas varias vías, ¿no? Eso es lo que les recomendaría a nivel estudios, a nivel estrategia. Lo demás son muchas ganas, ¿no? Mucha buena predisposición, ganas de aprender, tener la humildad de entender que todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Antes, cuando yo estaba más joven, yo sentía que lo sabía todo y también a veces me equivoqué, pero con el tiempo entendí que más bien con humildad y siendo un autodidacta, manteniéndote siempre actualizado con los webinars, con los cursos, etcétera, es la mejor forma de aprender. Así que creo que esa sería la recomendación con todo cariño. Muchísimas gracias, Olenka, de verdad. Pues ya nosotros estamos, no sé si después vas a querer dar unas últimas palabras, ya que tenemos, déjame ver si hay otra pregunta. Esta ya creo que las hemos pasado todas. Perfecto. Pues no sé si tienes unas últimas palabras para despedirte. De verdad que ha sido súper agradable la conversación contigo hoy. Y creo que es súper clara y con mucha información y muchos aportes para esas personas que te están viendo y que están pensando en compliance. Bueno, resumiendo todo lo que he dicho, lo que le recomendaría a la persona, si está... ¿Qué pasa si una persona, hemos dicho que le puede ayudar a una persona que no tiene claro todavía si entrar a compliance o no? Pero ¿qué pasa si la ponemos un poco más difícil? ¿Qué pasa a una persona que está solo entre dos áreas? Está pensando si compliance o auditoría, que suelen ser dos áreas que son muy parecidas y se confunden, ¿no? ¿Cómo finalmente decidir, ¿no? ¿Cuál es el diferenciador para definir si te vas a compliance o te vas a otra área? Yo les comparto que el área de compliance tiene un rol muy particular, que la diferencia de auditoría y de otras áreas de control, y es que compliance es un área que tiene que promover la cultura de cumplimiento, la cultura ética de la compañía. ¿Y cómo lo haces? No solamente colocando en tu código de ética voy a cumplir este y este valor, lo haces a través de la técnica del goteo en vez del baldazo. En vez de estar mandando un e-learning súper desarrollado que lo contrataste en el extranjero una vez al año, todas las semanas o interdiario, compartiendo cápsula con tus empleados, haciendo que la máxima autoridad de la empresa todo el tiempo dé el ejemplo y comparta comentarios de por qué en la empresa es tan valorado la gente transparente, la gente honesta. O sea, este rol promueve cultura, ¿no? Por eso yo les decía que era muy importante para este rol el tema de la comunicación. Auditoría también va a prevenir los riesgos, pero lo va a hacer más desde una tercera línea, va a ser más la verificación, ¿no? Y cumplimiento también va a ser eso, pero va a tener que hacer una prevención a través de una promoción de la cultura ética de la compañía. Si te gusta el tema de comunicación, si te gusta el tema de la cultura, si te gusta tener contacto con las personas, si sientes que puedes influir positivamente en alguien, imagínate una persona que comete un fraude y que a raíz de la investigación la conoces a fondo, un caso extremo, ¿no?
y que luego se descubre, la persona termina confesando que es responsable. Imagínate que la persona termina confesando que es responsable. En ese caso, ¿cómo desde tu profesión puedes incidir positivamente en ese colaborador? ¿Cómo? Luego de que se descubre el delito y la persona confiesa, muy al margen de que se vayan a tomar acciones legales o de que haya una reparación económica que tenga que cumplir con la compañía, yo trato, como parte de mi rol de la cultura, de conversar con esa persona responsable para que entienda las consecuencias de lo que hizo y que este hecho no se vuelva a repetir. Es una situación complicada, pero puede ser que si la manejas bien, esa persona termine siendo no solo un mejor profesional, sino una mejor persona después de esta interacción que tuviste con el colaborador. Entonces, por eso resalto mucho que en el compliance es idealmente una profesión en la cual te tiene que gustar mucho comunicarte con las personas, ¿no? Y bueno, eso es básicamente mi consejo y espero de todo corazón que les sirva. Seguro que sí. Mira, una última preguntita que tengo acá. ¿El área de control de gestión también es prima de compliance? Sí, puede terminar siendo prima de compliance, porque, por ejemplo, el área de control de gestión mira las eficiencias, mira que los indicadores se cumplan. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver eso con compliance? Si tú no has venido para mirar el tema del estado de resultados de la compañía. Bueno, ¿qué relación tiene? Que en compliance existen las red flags o banderas rojas, alertas en las cuales cuando se activan, tú tienes que hacer una revisión más profunda para asegurarte de que no haya nada turbio detrás. Entonces, ¿qué relación tienen? Que así como el área de control de gestión puede estar haciendo seguimiento a los indicadores, a determinados indicadores, cumplimiento puede elegir a alguno de esos indicadores y también hacerle seguimiento, porque imagínate que encuentres un caso de un área que todo el tiempo se está desviando de su presupuesto, todo el tiempo está gastando más de lo que tiene presupuestado. Podría ser que tenga sustento, sí, pero podría ser que detrás de eso haya algún tema que no vaya de acuerdo a las políticas de la empresa. Entonces, de alguna manera también son primos un poco más lejanos, pero también son familiares. Perfecto. Ay, Olenka, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido súper agradable además conversar contigo. Se nota que eres una persona que te gusta transmitir, formar, enseñar, o sea, creo que tienes una manera con mucho, como mucho optimismo, mucha motivación en lo que haces y pues creo que eso también es más allá de las competencias y de cosas ya más técnicas que puedan tener las personas, esas ganas de querer hacer algo y de trabajar en algo, creo que son prioridad y las has transmitido además durante toda la conversación. Así Gracias, que María Alejandra. Gracias. Gracias también a ti. Compartir contigo. Igual para mí, para mí ha sido casi como una entrevista conversación y me ha encantado, súper natural. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo creo que ya vamos a llegar a despedirnos. También gracias a todos los que se conectaron, sus preguntas, sus comentarios, además lindos también. Muchísimas gracias a todos. Ok, aquí creo que cerramos. Listo. Un abrazo. Bye. Bye, Gracias, María Alejandra. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches.